habilites para compartir la pantalla, porque tenemos toda una presentación para hacerles a medida que vamos conversando. Pantalla, compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Javier Royácono, de la firma Filomena Software. Soy cofundador de Filomena Software. Rápidamente, es una empresa que se dedica a la venta de software de créditos y cobranzas. Somos más del palo del software y de la tecnología, pero nos gusta muchísimo todo el tema financiero y estamos siempre ahí con todo ese tema. Y bueno, y hoy tengo el privilegio de compartir esta presentación con Xiomara, que es una experta en asesoramiento a pequeñas empresas, a pymes, en todo lo que es la organización financiera. Y les hemos preparado este material que sigue un poco los lineamientos de lo que es el programa, el módulo que corresponde a sistema financiero. Así que bueno, esperemos que podamos aprender y disfrutar esto todos juntos. La presentación va a comenzar Xiomara. Yo voy a tener alguna participación en el medio y después, con todo gusto, vamos a dejar abierto el lugar para hacer preguntas, consultas e intercambios. Así que bueno, Xiomara, arrancamos y me vas pidiendo que vayas pasando de diapositiva cuando me digas. Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches, mi nombre es Xiomara Ortega. Hasta el momento pues no tengo empresa como tal. Me inscribí en Máquina en octubre del 2022. Me ha fascinado el estudio y la idea pues es montar mi empresa de asesoramiento en cuanto me sienta lista. Entonces aquí pues soy contador público de hace unos cuantos años atrás y lo que he hecho es repasar y involucrarme en el negocio. Trabajé 45 años en el sector financiero y trabajé también administrando una clínica odontológica. Entonces, bueno, aquí estamos con lo que hemos repasado y estamos aprendiendo. Puedes empezar, José, Javier. Hola, Javier, avanza. ¿Cómo estás? Ahí vamos avanzando. Dame un segundito que tengo. Ahí te voy avanzando. Bueno, aquí un poco tenemos por qué conocer los estados financieros y para qué sirve el sistema financiero. Las imágenes pues un poco nos muestra el estrés que nos da ir a trabajar con los estados financieros, porque lo vemos como algo que está por allá como lejos, que para qué voy a llevar cuentas, cuál es el motivo de esta situación, pero es muy importante sí llevar las cuentas. Es muy importante llevar las cuentas por salud financiera, y más que todo. Y por tener las cuentas claras. Lo primero que debemos hacer es pues, separar nuestras finanzas personales de las finanzas de la empresa. Y lo que es de la empresa es de la empresa. Entonces, y también tenemos allí personas interesadas en saber cómo va el negocio, en conocer cómo manejamos el negocio. Nosotros mismos como dueños pues necesitamos saber cómo es el negocio, no llevar una cuenta mental. Si yo sé que el negocio va de tal forma, pero el negocio puede ir de esa forma en la cabeza y cuando nos vamos a los números nos hablan otra cosa. También los socios, si tenemos socios, pues también a ellos les interesa tener claridad en qué se está manejando, su inversión, cómo se está manejando. Los bancos pues les interesa para hacer los análisis para un crédito. Los proveedores, pues hay proveedores que les interesa vernos porque también hay proveedores que nos dan créditos, son créditos de corto plazo, pero también a ellos les interesa que sea una empresa solvente, al igual que los clientes. Y tenemos un socio que no aparece por allí, pero sí está muy pendiente de todos nosotros, que son los entes reguladores en cada país. Entonces, eso le llamo yo el socio silente. Por eso el socio silente es el que está pendiente de cuánto fue mi utilidad para llevar su tajada. Pues. También nos sirve para saber qué tenemos. ¿Qué tenemos? Pues son los activos, que son los pasivos
y cuál es nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio se halla por la diferencia entre estos activos y estos pasivos. También es muy importante conocer los estados financieros porque ellos nos van a decir si nuestro modelo de negocio es rentable o no. Y necesitamos también conocer cómo se genera, cómo se gasta y cómo se consume el efectivo. Y con los estados financieros podemos proyectar lo que es el negocio de la empresa y tomar decisión. Te adelantaste mucho, Javier. Entonces ¿para qué nos sirven los estados financieros? Los estados financieros pues nos sirven para poner orden, en primer lugar para ordenar, organizar, establecer políticas, planificar, dar seguimiento y cumplimiento a las metas, entre otros. ¿Sí? ¿Qué perseguimos? ¿Qué debe perseguir pues la unidad del sistema financiero? La unidad del sistema financiero pues debe tener en primer lugar un enfoque estratégico. ¿Cuál es el pensamiento que transforma la empresa? Tenemos Luque. Luque en diciembre dio una charla cómo proyectamos el 2023 y él allí en esa charla pues dijo que su pensamiento para este año lo llamó el 2023 pensar en grande. Pensar en grande. ¿Y qué es pensar en grande? Bueno, todo lo que hay que hacer para poder llegar a las 7 cifras que él ya las tiene más que superadas. Entonces los estados financieros nos sirven para fijar la meta crucialmente importante. Esa meta va en qué quiero, quiero pues, mejorar mis ventas, lógicamente, o que tengo la debilidad que quiero enfocarme este año. Dónde quiero impactar, dónde estoy o dónde quiero llegar y en cuánto tiempo quiero llegar. Eso sería para la fijación de la meta crucialmente importante. Esa meta crucialmente importante tenemos que trabajarla y verla también con la temporalidad que tenemos en nuestras empresas, porque no tenemos un crecimiento lineal, o sea, todos tenemos temporadas dentro de cada una de las empresas. Unos meses son buenos, otros meses son pues menos buenos. Entonces tenemos que tener esa proyección para poder fijar las metas y poderlas cumplir. Tenemos que también establecer algunos indicadores, algunos KPI, para poder saber hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, lógicamente tenemos que hacer ese presupuesto y ese presupuesto tenemos que hacerle un seguimiento muy cerrado para poder tomar las medidas y las correcciones que sean necesarias en un corto tiempo, no esperar que me pase 2 meses, 3 meses o me pase el año y al final de año es porque no logré mis objetivos. Entonces, esa es la importancia de establecer el presupuesto y hacerle su seguimiento. Podemos avanzar, Jorge. Ya aquí pues un poco lo hablamos y aquí pues todo lo que hemos estudiado del sistema de máquinas pues ya conocemos quiénes intervienen en el sistema, cuáles son las fases que son las de proceso de vender, cobrar, distribuir, pagar, invertir, y quiénes son las personas que intervienen. Acá hay un tema importante que quería mencionar, que todos conocemos lo que es vender, lo que es cobrar, prácticamente lo manejan todas las empresas, al igual que lo que es pagar. Pero donde queremos hacer una mención importante es en el proceso de distribuir, que es muy importante para las empresas que aprendamos a distribuir, porque es muy fácil recibir el dinero y salir corriendo detrás de los primeros incendios que ocurren y salimos a apagarlos, cuando en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es de primero distribuir, es decir, saber qué porcentaje vamos a asignarle a, por ejemplo, gastos, qué porcentaje tenemos que asignarle a materias primas, que son los costos de comercialización, qué porcentaje asignarle a las utilidades, cuánto voy a ganar directamente. Entonces, eso nos obliga a pensar de otra manera, porque si el dinero que recibimos automáticamente lo separamos en un porcentaje de ganancia,
que ya lo separamos para nosotros. El tradicional, págate primero. Y a manejarnos con menos dinero, nos va a obligar a usar nuestra cabeza para ver cómo podemos manejarnos con ese caudal de dinero. Esto quiere decir, cómo voy a plantear financiaciones con mis proveedores, cómo voy a plantear nuevos términos con mis clientes, cómo voy a reducir mis gastos. O sea que nos abre mucho la cabeza poder distribuir, que es lo que menos hacemos las empresas. Nos dedicamos a vender, cobrar, pagar, y algunas muy sofisticadas puede ser que se dediquen a invertir. Pero la distribución no la estamos teniendo en cuenta, y eso es un punto muy importante. Sí, avanza. Ahí estamos. Ok. Aquí tenemos unos gráficos que nos muestra una empresa. La torta es completa de lo que sería la facturación. Esta empresa que hizo en su ejercicio del 2022 cerró con que ella tenía un 75% de su facturación la tenía dedicada a sus compras. Y es un porcentaje demasiado elevado para que ella pueda generar algún tipo de utilidad. Y si la utilidad no la estamos apartando desde un inicio, pues no va la ganancia, la utilidad o ganancia no la estamos apartando desde un inicio, pues ella no va a dar. Esta empresa pues prácticamente se mantuvo en su punto de equilibrio. Pero los ingresos arroparon a sus costos, ¿sí? Si vemos, son 75% los proveedores, la ganancia tuvo una pérdida de 19%, la compensación del dueño tuvo un 6%, los impuestos un 2%. ¿Qué es lo que aquí tenemos que hacer? Pues distribuir de acuerdo a cómo podamos mejorar, disminuir un poco lo que es el gasto de los proveedores o los terceros, pero allí deberíamos incluir lo que es el marketing. Entonces, ¿por qué hay que distribuir? Pues para tener un mejor control, para saber qué vamos a invertir o gastar, para hacer los apartados necesarios, hacer presupuestos con ojos de inversionistas. Tenemos que obligarnos a separar el dinero para trabajar en la escasez. De allí, pues entonces vemos la torta de la derecha, en donde pues se estima que vamos a tratar de bajar el pago de proveedores a un 50%. Vamos a establecer una ganancia de un 10%, un pago de compensación del dueño del 10%, impuestos vamos a dejarle un 16% y los gastos de operación un 14%. O sea, se siente que es como muy poco para los gastos de operación, porque es lo que maneja lo que me hace producir la empresa, pero esos gastos esos gastos operativos pues son los que tenemos que controlar y hacerlos que sean más efectivos, hacer más con menos o mucho más con lo mismo. Entonces de allí que sea necesario pues fijarnos un presupuesto. Los gastos, la distribución nos lleva a hacer un presupuesto y poder tener el control de nuestras empresas. Entonces, lo que no se mide, dice William Thompson, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Y cómo nos cambia la cabeza, ¿no, Xiomara? Porque al separar ese 10% de utilidades, nos obliga a manejarnos con lo que tenemos. Qué sé yo, cuando nos sentimos un poco más débiles porque estamos resfriados y no corremos tanto, porque tenemos menos recursos. Entonces esto nos obliga a trabajar, que es muy importante, obligarnos a trabajar con menos recursos, lo que dijiste vos recién, Xiomara, de aprender a trabajar con menos. Avanzamos. Con menos. Y apartar, por lo menos apartarlo de la ganancia. Apartarlo de la ganancia, que eso nos va a dar mucha salud financiera. Eso nos va a proporcionar que sí vamos a garantizarnos alguna utilidad. Absolutamente. Bueno, acá vamos a describir un poquitito el ciclo de flujo de efectivo, que es muy importante
el ciclo del flujo de efectivo porque es, en definitiva, lo que mide la salud financiera de la empresa. Esto es lo que marca la diferencia entre vivir o morir. Muchas empresas mueren o tienen grandes problemas por no controlar bien el ciclo de flujo de efectivo. Entonces, un poquito los periodos de conversión que tenemos, el periodo de conversión de la materia prima, ¿sí? Hasta que la puedo, digamos, desde que la pido hasta que la puedo convertir en inventario real, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito del tiempo que diferimos las cuentas por pagar y el tiempo que diferimos las cuentas. Entonces, es fundamental que a partir de la orden de compra, que llegamos hasta lo que sería la facturación nuestra o la venta real, ese es un tiempo de conversión, ¿sí?, de nuestro producto, desde que pedimos la mercadería hasta que la vendemos. Luego tenemos, ¿sí?, hasta que pagamos realmente. Que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Obviamente tenemos que tratar de apalancarnos lo máximo posible sobre el proveedor y tratar de pagarle lo más lejos posible. Y una vez que vendemos, estamos hablando de que cuando se concreta la venta no es lo mismo vender que cobrar. Puedo vender hoy y puedo cobrar el año que viene. Entonces al final del día no me quedé con el efectivo. Tengo que vender y cobrarlo cuanto antes. Y hay un tiempo entre que vendí hasta la promesa de pago de mi cliente y el verdadero cobro con el cliente. Entonces, el único que me va a restar acá va a ser el plazo que yo le doy a pagar a los proveedores. Entonces, cuanto más tiempo yo tarde en obtener la mercadería hasta lograr una venta, ese tiempo suma días, ¿sí?, que juegan en contra del ciclo de flujo de efectivo. El tiempo con los proveedores para pagarles lo resta. Y el tiempo para cobrar a los clientes lo vuelve a sumar. ¿Qué importa al final y al cabo de todo esto? Es que la mayor parte del tiempo que yo pueda, en resumen, para entenderlo fácil, la mayor parte del tiempo que yo pueda tener mi dinero rápidamente y el dinero que debo pagarlo lo más lejos posible, estoy a favor de mi ciclo de flujo de efectivo. Este numerito que vamos a calcular, cuanto más alto sea, es peor para nosotros. Cuanto más tienda a cero o sea negativo, es mayor para nosotros. Entonces, por ejemplo, sería fantástico poderle cobrar a un cliente hoy un servicio, cobrárselo hoy y dárselo dentro de 2 meses. Eso sería un flujo de efectivo fabuloso, daría menos 60. Entonces ahí estamos en unas condiciones óptimas. No sé ahí si habría que acotar algo más, Xiomara, creo que está claro con el gráfico y podemos seguir avanzando. Claro, sí. Bien. Javier, si me permites poquito, hola, Cindy. Ahora tiene la mano levantada. Bueno, la bajó, no sé si gustas preguntar algo, Aura. Aura. Hola, ¿cómo estás? Ah, ya, sí. Bueno, tengo una pregunta, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia hay entre ganancias y compensación del dueño? Pues es un poco evidente, pero yo no la tengo muy clara. Y en compensación del dueño, eso es aparte del sueldo, ¿cómo uno puede retirar esa compensación de la empresa? O sea, es que no sé si llegaste a escuchar, Xiomara, yo no le escuché muy bien la primera parte de Aura. Sí la oí. La ganancia es totalmente independiente de la compensación del dueño. La ganancia es asegurarme que la empresa obtenga esa utilidad. Sí, que la podemos estimar en lo que querramos. O sea, lo ideal sería estimar esa ganancia sobre la inflación en los países en donde se pueda. Caso de Venezuela, donde yo resido, pues eso es muy difícil, pues que la inflación nos lleva a trote. Pero la ganancia es garantizar que la empresa obtenga esa utilidad y hacer ese apartado, hacerlo por hacerlo y olvidarnos de que tenemos esos recursos. Y la compensación del dueño es también un porcentaje que establecemos, más o menos, puede ser un 10%, todo depende de los ingresos que maneje la empresa, para garantizar el pago de ese socio que trabaja en la empresa, de ese socio de ese dueño que está ahí
con sudor fajándose en que su empresa funcione. No es la compensación que se da al dueño, no tiene nada que ver con los socios que no trabajan, o con los inversores, con los socios que me entregaron su capital para trabajar. Ellos se les reparte su utilidad a través de los dividendos o a través de lo que se establezca ya al final del periodo para el reparto de utilidades, pero es ajeno. La compensación del dueño es para el que está ahí bregando diariamente en sacar la empresa a flote. Gracias. Buenísimo. Bueno, señor, avanzo con la siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de ciclo de flujo de efectivo que hemos preparado, donde se muestra que el periodo que, desde que pedimos la mercadería hasta que lo convertimos en una venta, son 60 días, ¿sí? Ese va a sumar para nosotros. Ahora, a nuestro proveedor le vamos a pagar a 30 días, ¿sí? Y resulta que a nuestro cliente, una vez que le vendimos, recién nos va a pagar a los 52 días. Acá se dan cuenta que, y más si estuviéramos en el país de Venezuela o de Argentina, esto sería una catástrofe, porque en 52 días el dinero estaría totalmente desvalorizado. Acá tenemos 82 días de flujo de efectivo en contra nuestra. ¿Cómo podemos mejorar esto? En la vista de pagándole más a plazo a los proveedores y anticipando, ¿sí?, y anticipando también las entregas de mercadería, eso también. Así que bueno, con estas variables, al negocio de ustedes ya más de uno estará calculando, uy, yo compro la mercadería hoy, es elemental, y cuando ya están vendiendo la mercadería, están comprando muchas veces seguramente en efectivo, varias veces. Entonces siempre falta plata. Entonces lo que hay que tratar de tender a hacer es cobrar lo más anticipadamente posible y pagar lo más a plazo posible, en términos fáciles. Me parece que acá venís vos, Xiomara, ¿puede ser? Con la economía de escala. Seguro. Ahí vamos. Pero aquí es conocer qué es la economía de escala, y la economía de escala no es más sino que es que los costos fijos, los costos como son alquileres o renta, el teléfono, las depreciaciones, se mantengan estables y que no crezcan al ritmo que vayan a crecer mis ventas. Lo único que puede crecer al ritmo de que crecen mis ventas serían los costos variables, y eso por el tema de la compra de la mercancía. Pero los costos fijos, mantenerlos anclados, me garantiza que a mayor venta, pues mayor va a ser mi ganancia. Claro, exactamente, porque si nosotros tenemos durante un mismo periodo, pagamos el mismo alquiler, le pagamos el mismo sueldo al contador, pagamos los mismos gastos de luz, gas, agua, internet, automáticamente paso a ganar más. Esa es la relación. Sí, y el otro que tenemos que cuidar mucho, pues es el punto de equilibrio. Garantizar de que saber cuántos son los costos fijos, cuánto es un poco el costo variable de la mercancía que estoy vendiendo, y tratar siempre de vender sobre esa suma, de que los costos, si son los costos operativos, y 200 son los costos variables de la mercancía que estoy vendiendo, entonces siempre vender sobre esos 1.200 para garantizar la rentabilidad o la utilidad de la empresa. Eso es lo que traduce el punto de equilibrio. Bien. Esos son todos números que lo pueden pedir al contador o al administrador, y enseguida pueden sacar. Hacen los reportes. Bueno, aquí vamos con qué reporte vamos a solicitar al área financiera para saber cómo va el negocio. Avanzamos. Bueno, tenemos
tenemos acá la situación de que Luque nos habla por allá en un corto que hizo, nos dice que cuánto ingresó, que hay que preguntar al área financiera cuánto ingresó, cuánto salió, cuánto quedó, cuánto debe y cuánto me debe. Entonces esto pues lo di por llamarlo el estado financiero luqueriano, que es prácticamente muy sencillo y es lo importante preguntar en la empresa. Entonces, ¿cuánto ingresó? Viene producto de las ventas, de las cuentas por cobrar, de las inversiones, del financiamiento, si pidió un crédito, de donde pues podamos obtener ese efectivo. ¿Cuánto salió? Pues el que salió por pago a proveedores, salió por pago del talento de recursos humanos, salió por gastos operativos, por pago del financiamiento que obtuve, por pago de impuestos. Bien. En el cuánto ingresó también podemos incluir algún aporte de un socio. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto quedó? Pues que me quedó disponible, cuánto tengo en caja y bancos después de los pagos y los cobros que se hicieron. ¿Cuánto debo? Pues cuánto le estoy debiendo a los proveedores, a los inversores, a los bancos. ¿Y cuánto me deben? Pues lo que se vendió prácticamente a crédito. Entonces este es un resultado de que debo tenerlo dada la frecuencia de la empresa. Si es una empresa que maneja tantos estándares, pues pedirlos lo más seguido que se pueda para ir llevando las cifras. Pues. Entonces tenemos que son los estados financieros. Los estados financieros pues son las cifras que solicitamos al financiero o al administrador o en su defecto al computador, dependiendo de lo grande y estructurada que esté la empresa. Cabe señalar que la importancia de estas cifras, de dónde se obtienen y qué nos están contando, para que en el tiempo de revisar y el tiempo de revisión de estas cifras no debiera ser mayor a un mes. ¿Ya? Y vuelvo y insisto, depende de la empresa, depende del tipo de negocio, lo podemos pedir ya sea diario, semanal o quincenal. Todo depende de qué es lo que estamos manejando y qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Hacer un seguimiento muy cerrado. Y todos o nos hemos enfocado mucho en los estados financieros, en 4 estados financieros importantes, pero antes del estado financiero, pues viene un estado, yo lo llamaría también un estado financiero que recoge pues toda la información que se va vaciando, ya sea en un Excel, en un programa de contabilidad, y de donde prácticamente se desprenden las cifras del balance general o estado de situación, que estas son las cuentas reales, y estas cuentas reales son las que se mueven. Estas cuentas reales son las que me van a llevar a lo largo de la vida de la empresa. También en ese estado, en ese balance de comprobación, se recogen las cifras que conforman el estado de ganancias y pérdidas, que allí son, estas las llamamos cuentas nominales. Son cuentas nominales porque tienen un periodo de vida de un año o del año económico de la empresa. Y de allí también se pueden bajar a otros estados financieros, como el flujo de efectivo y el flujo de patrimonio. Entonces, este estado de comprobación, pues es el primero que nos habla. Y todos ya, pues de uno u otro modo, ya sabemos cuáles son los 4 estados financieros básicos: el balance general, que es el estado de situación de la empresa; el estado de resultados, cuáles son sus ganancias o el estado de ganancias y pérdida; el estado de flujo de efectivo, que me cuenta de dónde proviene el dinero y qué lo gasté; y el estado de cambios de capital, cómo crece el disminuye el patrimonio. El material que tiene Luque es muy bueno, muy interesante y es muy amplio en cuanto a estos conceptos. Y aquí la siguiente lámina la hemos llamado, le hemos puesto allí una frase que encajó en las presentaciones que hicimos anteriormente, es que si no hay indicadores, pues nos vamos al baile. Entonces, ¿por qué no vamos al baile? Porque los indicadores nos hablan mucho y los indicadores
nacen a raíz de los estados financieros, ya sea que trabaje con el balance de comprobación o ya sea que trabaje con el balance general o el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, estos indicadores nos van a mostrar la solvencia que pueda tener la empresa. Entonces, estos indicadores tenemos las razones de liquidez, que es la prueba del circulante, que la prueba del circulante pues es la división que vamos a hacer entre el activo circulante o el activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Y esto qué nos va a mostrar? Este nos va a decir si la empresa es solvente o no, porque el activo pues debe ser superior a este pasivo circulante y me va a dar un ratio de 1 y tanto, o si me da un ratio menor a 0, tengo que ir a buscar financiamiento o apalancarme en alguien o ver qué está pasando en la empresa. Si ya menor a 1. Si es menor a 1. Claro, ya menor a 1 hay que levantar bandera. Exactamente. Y si es mayor que 1, pues lo ideal es que se acerque a 2, porque por cada peso que estoy debiendo tengo 2 y puedo garantizar el pago de mi deuda. La prueba del ácido, esta prueba del ácido se parece mucho a la prueba del circulante. ¿Qué es lo que pasa allí? De que tomo lo que está disponible 100%. ¿Qué quiero decir? Al activo circulante le resto lo que son los inventarios, porque estos inventarios no son más lentos la conversión en efectivo. Y lo divido entre el activo circulante. Y también debe ser mayor a 1 para garantizar pues el pago de las deudas que tengo. Y tenemos el capital de trabajo, que el capital de trabajo pues un poco se parece a la prueba del circulante, pero la prueba del circulante es una razón, una división, mientras que el capital de trabajo es una diferencia entre el activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Y este me va a dar una diferencia que debe ser positiva, y eso pues me dice que sí tengo recursos en la empresa para poder trabajar y voltearme a ya sea comprar más inventario o ver en dónde lo vamos a invertir, a pagar, o qué es lo que vamos a hacer con ese efectivo. Tenemos también pues, perdón. No, decía que después teníamos otros indicadores que no sé si, creo que no los vas a exponer, Xiomara, o sí, como quieras. Bueno, no sé, como quiera. Ahí está pues un poco estos indicadores. Tenemos ahí esta página que les estoy dejando, que los explican muy bien, con todas las señas que se requieren, y dan comentarios extras de la razón de ellos. Sí, ese link está acá. Después nosotros, cuando terminemos esta sesión, les vamos a compartir el material donde ahí están todos los enlaces e información adicional que se le puede sumar a esta presentación, que un poco fue también base de la presentación, ¿no? Entonces, Xiomara, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente. Acá sí, está. La siguiente página pues nos muestra tenemos una gran biblioteca virtual en donde pues nada más es tratar de buscar qué es lo que queremos, y allí pues tenemos estas páginas. Les recomiendo mucho el director general, que es una página mexicana que habla muy bien de todos los procesos que tenemos en la empresa. Hay varias páginas en donde nos muestran los indicadores financieros. Hay una página de contabilidad para no contadores, y pues todas esas páginas, tenemos toda esa ayuda, y con la inteligencia artificial, que hoy me di un pequeño paseo por allí con Jorge, pues, con Javier, esta nos ayuda muchísimo. Don Javier. Sí, Javier. No sé por qué tengo el Jorge atravesado. Sí, entonces esas páginas es una biblioteca universal que tenemos en la internet. Y aquí tenemos también este enlace de esta señora, una coach, muy buena ella, la estoy siguiendo,
y pues verdad me tiene atrapada con sus conceptos y sus modos de llevar la finanza. Y hasta acá llegamos. Sí, señor. Bueno, hasta acá hemos llegado, nos encantó y es un espacio abierto para consultas, para intercambios. Así que bueno, acá estamos. Gracias, Javier. Una pregunta en el los demás que me han preguntado pueden levantar la mano. Primera, ¿cómo el porcentaje de beneficio a un socio? Es que estoy escuchando muy mal, no sé si me escuchan a mí, pero se escuchó muy cortado, ni sé quién me habló siquiera. No sé si vos llegaste a escuchar, Xiomara. Yo no pude escuchar. No, estaba muy entrecortado, no alcancé a ir la pregunta. Se puede, o la pueden poner por chat. ¿Mi video? No. Es Cindy que está tratando de hacer una intervención, pero la pregunta básicamente es mía. Yo hacía la referencia de cómo podemos determinar qué porcentaje de beneficio le podamos ofertar a un socio que solamente aporta capital. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos determinar determinar qué porcentaje ofrecerle a un socio que nada más aporte dinero? Esa es la pregunta. ¿Compensación? No, del beneficio, de la operación, de todo ¿qué porcentaje sería? Es un inversionista, un socio inversionista. Un socio inversionista, correcto, esa es la pregunta. Un socio inversionista, exactamente. Entonces, ¿qué porcentaje le podemos ofrecer a él? Arranca, Xiomara. A ver, ok, Javier, ¿qué porcentaje le podemos ofrecer a ese inversionista? Ese inversionista va a estar muy pendiente de que el negocio esté siendo rentable, y ese inversionista va a cobrar sobre la utilidad que genere la empresa. Las utilidades, por lo general, por lo menos en Venezuela, nosotros tenemos que hacer, y yo creo que esto es a nivel universal, tenemos que separar un 10% de reserva legal, tenemos que separar allí lo que es el impuesto sobre la renta a pagar, y lo que va quedando se puede establecer un pago sobre lo que X porcentaje, no sé, de las utilidades puedo decir, vamos a repartir el 30, el 50% de lo que quede de las utilidades, vamos a repartirlo a los socios. Y en este reparto va a entrar también el socio que está trabajando en la empresa, no solamente el inversionista. O sea, el socio que está bregando en la empresa y poniendo el pecho para sacar la empresa adelante, cobra su sueldo por compensación del dueño, y va a cobrar también por el destino de las utilidades que queden en la empresa. Ya reparto el 30% y son 3 socios, pues el 10% para cada uno de lo que destine a repartir en estas utilidades. Perfecto. O sea, que querés separar de las utilidades para repartir. ¿Eso es lo que preguntaste? Eso fue lo que te respondió Xiomara, por lo menos. ¿Eso fue lo que preguntaste, Pedro? Sí, entendí que debo apartar un 30% de la rentabilidad para distribuírselo entre los socios, incluyéndome. Claro, y de todas maneras, depende de cada empresa. Depende de cada empresa, porque si tenés condiciones fiscales muy altas y pagás índices de rentas, de ganancias muy altos, en inviertas el dinero en la empresa. Entonces, no hay una regla que tengas que seguir. Un librito diga, por obra y gracia del Estado. No, puede ser que sí. Puede ser que quieras repartir todo. Pero al repartir todo vas a tener un castigo, como dice Xiomara, te
el socio silente, sí. exacto, que te va a hacer repensar si vas a distribuir ese 30% de todas las ganancias o reinvertirlas. Entonces depende mucho del negocio, Pedro. Sí, depende mucho del negocio. Y yo hablo de un 30% por darte una cifra, pero puede ser más, puede ser menos. Y también puede ser que esa utilidad no la reparta como utilidad directamente, sino la reparta a través de dividendos. Correcto. Bien. Sí. Muy bien. Marvin. Sí, una pregunta. En el caso de ustedes que tienen, se ve la experiencia que poseen, el bendito problema, por así decirlo, ¿verdad? De que cuando una empresa genera utilidades, normalmente las empresas pequeñas y digamos hasta medianas, digamos, por ejemplo aquí una empresa pequeña, digamos, una microempresa es una empresa que tiene hasta 5 empleados, digamos, ¿va? Ya una mediana estamos hablando de unos 25 a 50 empleados. Pero normalmente, digamos, en la administración de la contabilidad y las finanzas, normalmente nosotros los emprendedores tenemos un contador, ¿verdad? Pero el problema que se da es que el contador viene y en algún caso se tiene un auxiliar de contabilidad. Entonces, por ejemplo, el auxiliar de contabilidad hace toda la alimentación de la contabilidad, ¿verdad? Registra las facturas, las cuentas por cobrar, por pagar y todo lo demás. Y el contador viene y pues arma la contabilidad y determina la utilidad, ¿verdad? Pero el problema que se da es que hay contadores, digamos, que no pueden administrar esa parte, ¿verdad? Sino que lo comentan, por ejemplo, con los demás colaboradores. Entonces entra un tema en que uno como emprendedor dice, bueno, ¿y por qué está diciendo eso, verdad? O sea, porque la demás gente dice cuánto gano y la gente dice, bueno, si gano, si me pagan tanto a mí y el empresario gana tanto, ¿verdad? Y el bendito problema que dice uno, bueno, es que él gana esto, el contador gana esto, digamos, supónganse $1,000, ¿verdad? Y el empresario gana $10,000, digamos, ¿verdad? Entonces eso entra como un celo de decir, todo lo que gana y a mí lo que me paga, ¿verdad? Entonces, en las empresas que ustedes han dirigido, ¿cómo se administra eso? Yo porque en la actualidad estoy ya estoy armando la recomendación de Luque, ¿va? Que dice que todo el departamento financiero debería tener un contador, debería tener un administrador y un financiero, que es como el CEO, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo se hace en otras empresas? Porque llega un momento en el que el contador como tal no administra bien la información y lo peor es que uno no lo sabe, pero la gente llega a una intuición de que uno dice, pero, o sea, no hay esa confianza, ¿verdad? Entonces, pues yo lo que había pensado es establecer esa información y tener a una persona, un administrador que pueda integrar esa información y que se pueda manejar entre uno, porque a veces no da confianza de que la demás gente, los demás trabajadores lo conozcan, ¿verdad? No sé si me debía entender. Me cortó bastante, Marvin. Perdón. A ver, te trato de interpretar lo que mencionaste. ¿Estás preocupado por algo así como que hay determinados empleados que miran ciertos o envidia, algo de eso, ¿puede ser? Mencionaste algo relativo con eso. Sí. ¿Y hay algo más que quieras aportar a eso? Porque eso es lo que me quedó de lo poco que pude entender en lo entrecortado que estuvo. Sí, básicamente es cómo funcionan las empresas ya más grandes en la protección de esa información. No sé si me escucharon.
Sí, Sí, ahí. Se escucha. pero es la confianza. No, lo primero que te puedo decir tener. es que eso es a nivel de talento ya te escapaste del marketing, perdón, te escapaste de finanzas y digamos, inclusive hasta con Ahí le Xiomara. entiendo, claro, le entiendo algo. O sea, él tiene dos situaciones. Sí, primero que el contador viene y recoge, y el contador no es una persona que sea reservada. Pues, o sea, los contadores deben ser reservados y hablar las cosas con el dueño de la empresa. No estar comentando entre pasillos los movimientos que hace la empresa. Entonces, ese contador, pues no, ya perdió su confianza y ya tiene que migrar a otro. Mi recomendación es que debe migrar a otro contador. También surge la situación de que cuando nosotros contratamos un contador o una oficina contable, ¿qué es lo que pasa? De que ellos vienen y recogen la información que les interesa, y esa información a la vuelta de los primeros 10, 15 días, lo que él nos dice es, mira, tienes que pagar tanto de impuesto, esto es lo que hay que pagar por el IVA, esto es lo que hay que pagar por el impuesto del recurso humano, por lo que hay que pagar al seguro social, lo que hay que pagar de vivienda. Entonces, pero no nos muestra, no nos dice cómo está el balance, y si nosotros no sabemos dónde estamos parados con el estado financiero, pues ahí hay un vacío muy grande. Por eso es que dice Luque, y la recomendación es que nosotros podamos aprender algo de los estados financieros. No es prepararlos, no es hacerlos, pero sí saber leerlos y tener la exigencia de que entréguenme mis estados financieros y que sean los de mayor detalle, porque la otro que es el que me entrega estados financieros, entonces me lo entrega condensado, que me dice en el estado de resultados me dice las ventas tanto, el costo de ventas tanto, los gastos operativos son tanto, y dentro de esos gastos operativos no me disgrega nada, que es donde yo puedo ver dónde pueda tener alguna fuga de recursos. Entonces es la exigencia que debemos hacerles al contador, si es una oficina contable, de que me entregue mis estados financieros mensualmente para leerlos, y que me los enseñe a leer. Si tengo la confianza con esta oficina contable, que me los enseñe a leer. También, pues, esa persona que está dentro, que le recoge la información a ese contador, pues puede llevarme un mayor detalle, y puede llevar, y teniendo pues allí la vigilancia y un poco saber cuáles son mis cuentas reales, cuáles son mis cuentas de activo, de pasivo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, pues ir sacando las cuentas, pues. Esa es la situación. Pero, o sea, creo que allí pues tienes un problema, no sé si es con tu administrador que tienes adentro, que recoge la información, o el contador, pero está ahí, ya pues la confianza de entrada, pues yo creo que está perdida con esta gente. Es un tema de talento lo que te comentaba, Marvin. Sí. Ya escapa a las finanzas, ahí ya tenés que ver el tema de recursos humanos. Pero digamos, la pregunta que yo, sí, gracias por esto, pero también lo que yo quería ampliar es, en las empresas que ustedes han manejado, digamos, la parte de la integración de los estados financieros, entiendas el costo de producción, balance general, estado de resultados, no lo hace el contador como tal, sino que lo hace ya otra persona financiera que está ya directo con el dueño. Porque te digo, la mayoría de empresarios pequeños solo tenemos contador, y por eso es que muchas veces pasa la situación que yo les estoy diciendo, ¿va? Entonces, claro, en las empresas pequeñas con lo que te vas a encontrar es con lo que te comentaba Xiomara, que vas a tener un contador que solamente te va a decir cuánto tenés que pagar de impuestos, cómo tenés que presentar los impuestos, cuándo tenés que hacer las presentaciones, y te va a dar lo mínimo indispensable para cumplir con el fisco. Punto. Eso es un contador, digamos, raso. Después sí tenés que tener ese es el que se va a comunicar con el contador
y le va a decir, por favor, dame el saldo de activos que tengo, dame el saldo de pasivos que tengo, dame los ingresos que tuve, dame los egresos, dame el patrimonio que tengo actualmente, y con eso él te va a dar unos ratios. Tenés un activo de $80.000, pero tenemos deuda por $130.000 para el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Eso te lo dice un financiero, eso el contador no te lo va a decir. El contador va a sacar las cuentas y te va a decir, acá está. La palabra lo como una empresa. Sí, como es una empresa pequeña, pues, y nada más. Buscar un asesor que te lea más y te provea más de más recursos de cómo trabajar. La misma oficina contable debiera tener esa disposición de poderte dar esas asesorías. Lo que es, pues, es la exigencia, es sentarse con esa oficina contable y decirle, mira, yo necesito estar claro en estos puntos. Y usted mismo puede establecer cuáles son los puntos. Yo necesito conocer mi balance, qué tengo, qué debo. De principio, el sistema luqueriano, como lo llamé en la presentación, qué tengo, qué debo, de dónde provienen mis ingresos, qué pagué, qué me quedó. Entonces, de allí sí, pero sí es sentarse con la oficina contable que le esté llevando y con la persona que usted tiene interna, de que puedan hacer allí el engranaje entre los tres, pues prácticamente esa persona interna, pues que usted le pueda pedir diariamente lo del sistema luqueriano, y después pues viene engranado con lo que la oficina contable le pueda ir asesorando. O sea, la oficina contable debe ser un asesor, no un tenedor de libros, pues, un tenedor de libros y que se voltee y le diga, no, hay que pagar esto, no, eso. O sea, exigir, y ellos están en la capacidad de poder hacerlo. Lo que pasa es que pues no hay la exigencia por parte de las empresas, y nosotros nos atenemos como empresarios pues a llevar las cuentas en la cabeza, y se nos olvida que podemos verlo desde con los números, pues los números hablan, los números cuentan, lo que hay es que saberlos leer y proveerse de ese asesor que pueda decirte cómo estar mejor. Pues. Muchas gracias. Gracias. ¿Está todo respondido, Marvin? ¿Te quedó algo? Sí, entendí de que lo ideal es que, digamos, el contador pueda alimentar la contabilidad, si es que tiene un auxiliar, y luego que la integración la haga un asesor, que vea los números ya directo con el dueño, ¿verdad? Y es importante que vos sepas preguntar también qué es lo que querés, porque tenés que estar en sintonía total con ese financiero. Él te va a asesorar, pero es muy importante que vos sepas qué necesitas. ¿Sí? Yo creo que lo más importante es el flujo efectivo, es lo que más vas a necesitar. Vos tenés que saber cuánto debes y cuánto tenés. En todo momento, tenés que tener como una especie de, no sé, de tacómetro, ¿viste? Cuando vas con el coche y ves que está por tocar la parte roja, que decís, me está levantando temperatura. Vamos, cuando llega la parte roja, y tenés que saberlo eso. Mucha temperatura, estás levantando mucha deuda, tenés que hacer algo, tenés que frenar, tenés que bajar, tenés que ponerle agua, algo tenés que hacer. Bueno, eso es importante, que vos sepas qué preguntarle a tu financiero también. Gracias. Un placer. José. José Herrera. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Justamente, a colación con lo comentado, bueno, yo tengo una empresa en donde tengo 3 personas en el área administrativa. Uno tiene que ver con logística, otro con recursos humanos y un administrador. Me sucede que igual le entrego la información al contador, y el contador hace las declaraciones y lleva los libros. Una de las exigencias a partir de llevar este curso, La Máquina del Dinero,
Es que le digo al contador que necesito... ¿Hola? Sí, escuchamos. Perfecto. Le digo, bueno, necesito que podamos hacer estados financieros mensuales, ¿qué tal? Y me dice, bueno, sí podría ser, no hay problema, pero me demoró mucho para presentar la información que se solicitaba en el formulario del curso. Y ahora, ya que estamos prácticamente habiendo hecho declaraciones anuales del 2022 en marzo, le digo pues que de una vez vamos a ver el tema y me está evadiendo. Entonces yo digo, ¿qué tan difícil es para nuestra contadora, si nos puede asesorar, qué tan difícil es pasar de las declaraciones mensuales a tributarias a un sistema de entrega de información de estados financieros mensuales? ¿Será que es más caro? ¿Es más trabajo para el contador? ¿Me va a cobrar más? ¿O es realmente tiene que transparentar toda la información que él está usando, solo que ahora me lo manda en los formatos de estados financieros? Quisiera saber, porque en algún momento me va a decir, señor Herrera, pero ¿sabe qué? Esto es otro trabajo, esto es muy complicado y necesito que me pague más. Entonces, objetivamente, quisiera saber si realmente es un trabajo muy complicado, es sencillo, porque con los programas que maneja el contador me podría de repente lanzar ya los estados financieros y en fin, servirme para tomar decisión. Mi necesidad actual es eso, que me entregue estados financieros mensuales para hacer la lectura y comenzar a mejorar el ritmo financiero de la empresa. El problema es que el contador se ha desentendido y como que no responde adecuadamente a esa exigencia. ¿Qué me recomendaría para resolver este tema? Por favor. ¿Le contestás vos, Xiomara? Bueno, vamos a tratar de contestarle, sí. Ajá. Usted me dice que tiene un departamento administrativo con 3 personas. Esas 3 personas que le lleva recursos humanos, otra que le lleva logística y una tercera... Logística y administración. Ajá. Sí, la administradora, sí. Ok. Esa administradora, en mi opinión, pudiera ayudarle muchísimo a establecer su sistema financiero. Si la empresa es pequeña, eso puede hacerlo en una hoja de cálculo, en un Excel. Establecer un plan de cuentas de acuerdo a su modelo de negocio y ir estableciendo allí qué es lo que nos interesa ver, hacia dónde queremos ir. O sea, lo ideal es que se haga interno. O sea, y el contador, pues, los contadores se hacen muy duros y no solamente es en tu país. Yo creo que esto es una situación universal en donde ellos simplifican y lo que decíamos, se voltean es a decirte, mira, tienes que pagar esto, y muchas veces hasta el mismo dueño tiene que estar pendiente de estarle preguntándole las cifras. Pero si tiene ya su equipo administrativo, volteándose con ellos puede obtener más que con el mismo contador, porque ya lo sintió que está prestado pues para entregarte cifras. Entonces lo que tiene es que con tu modelo de negocio pues se puede ampliar, se puede establecer un plan de cuentas y se puede ir llevando allí la situación. Si ya el negocio es un poco más grande, si es un negocio ya que me maneje un movimiento más o menos grandecito, mediano, puede decirse, ya pues podemos ir con un sistema contable en donde también lo importante allí es tener un plan de cuentas bien establecido, que me diga, que me cuente cómo voy con el negocio. Entonces, para mí puedes voltearse hacia adentro y que el contador pues siga llevando su cuenta, y porque él, si usted le va a exigir, él le va a decir que es mucho trabajo y le va a exigir y le va a decir que tiene que pagarle más. Y es posible que no quede satisfecho con lo que él le vaya a entregar.
pero usted ya está encaminado y ya sabe qué es lo que quiere. Muchas gracias por la sugerencia, me parece muy acertada. Efectivamente voy a conversar con la administradora y creo que podemos armar ese plan de cuentas y ojalá vamos adelante. Gracias, muy amable. Okay. Félix, ¿cómo estás? Adelante. Tenemos preguntas en el chat, Javier. Ah. Ajá, Félix, dime. No se oye. Creo que estás muteado, Félix. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama la persona que preguntó ahorita? Hizo la pregunta. José Herrera. Sí, José Herrera. Bueno, José, mira, yo aprendí a hacer un estado de resultados. Te puedo regalar el formato, lo tengo en Excel, muy bueno. Lo hago todos los meses. Independiente de lo que haga el contador, que es el que paga los impuestos y todo eso, y él me hace un estado de resultados trimestral, yo hago el mío mensual. Y en ese que creo, porque eso es lo real, porque el contador te puede decir números, pero lo que yo estoy viendo es real. De pronto la depreciación de un activo, lo que tengo en el banco, lo que tengo en cuenta por cobrar, cuenta por pagar. O sea, yo aprendí a hacer un estado de resultados y yo lo hago mensual. Entonces, me puede escribir, te regalo, y lo que quieran, le regalo un formato de un estado de resultado muy bueno y que me resulte, lo uso hace 2 años. Excelente, muchas gracias. Voy a escribir con mi número WhatsApp al chat, por favor, si me puedes enviar. Gracias. Sí, en el grupo puede escribir Félix Mesa. Yo soy el que asesoro en marketing digital. Me pueden escribir ahí. Gracias, Félix. Gracias, muy amable. Bueno, con gusto. A ver, Xiomara, esto me parece bien contable. Cindy pregunta, si tengo que hacer pagos para el próximo mes, junio, como impuestos o pago a proveedores, ¿cómo le hago para no pagar el impuesto de ese flujo en mayo? Porque si pago ese impuesto, descompleto el pago previsto para junio. Los pagos de impuestos... Mucho mejor vos, Xiomara. Sí, pero los pagos de impuestos no hay para dónde correr. Hay que pagarlos porque hay que pagarlos. Porque ellos pues son ya cuestiones establecidas, ya cuestiones de que hay que salir adelante, si no a la vuelta de la esquina podemos llegar a tener una fiscalización. Entonces allí lo que le queda es ya apalancarse, ya sea con socio o ir a solicitar un crédito a un banco. En la distribución es una de las primeras cosas que tenemos que separar. Lo ideal sería primero, realmente, separar primero la ganancia, porque eso es la utilidad, es lo primero que nos hace tener un motivo como empresa. Nosotros montamos una empresa para tener utilidades, para ganar. Entonces lo primero que tendría que separar es mi utilidad, pero inmediatamente los segundos son los impuestos. Gastos operativos, después ciclo comercial, pero de los impuestos, como dice Xiomara, no te puedes escapar. Exactamente. Félix, creo que hay varias preguntas. ¿Quedó con la pregunta con la mano levantada o a ver si hay otra por acá? Ahí tenemos a Ana Barrientos, pregunta también, Javier. Ana Barrientos. A ver. La verdad que no le presté mucha atención al chat, perdón. Ana Barrientos, ¿qué me recomiendan si tengo mis finanzas personales dentro de la empresa? Lo primero, separarlas. Es decir, yo soy el socio que aporta capital, pero como deuda personal. Más que todo para compra de productos, ya que no tengo flujo de caja. ¿Sería recomendable hacer un préstamo a la empresa? Absolutamente. Totalmente, sí. Sí, ahí mismo se está respondiendo. Ahí finanzas de la empresa. Okay, pero una pregunta. Yo ahorita acabo de ver mi balance de 2022 y estoy en déficit precisamente por ese préstamo que hice, porque fueron $22,000. Entonces, si yo presento ese balance a los bancos, no me van a dar el préstamo. No. Entonces, no sé qué hacer. No. Tú eres la socia capitalista de la empresa. Yo soy la socia capitalista y tengo la mayor parte de las acciones también.
¿sí? Exactamente. Ahí lo que hay que en primer lugar es tus finanzas personales, son tus finanzas personales y van aparte de la empresa. Y ya, la empresa, o sea, que tú la sigas aportando, que tú le sigas inyectando capital, es una deuda que esa empresa va a tener contigo. Lo que hay que voltearnos ahora es con la empresa y tratar de hacerla rentable en el corto plazo, porque tú no vas a estar suministrándole recursos cada vez que ella requiera. Entonces, ¿por qué tenemos que analizar por qué no es rentable la empresa? ¿Qué está pasando allí? ¿Dónde estoy atorada? ¿Dónde no me está funcionando? Entonces, es esa la situación. Correcto. Gracias. Okay. Bien, perfecto. Creo que me parece que ya no tenemos más preguntas. A ver, esta la de los impuestos ya la respondimos. Y me parece que, creo que hasta acá llegamos. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta más, pero creo que respondimos todo. Al parecer sí, ya todos han hecho preguntas. Bueno, muchas gracias, Xiomara y Javier. Un placer. Voy a compartir la presentación por el grupo, creo que ya lo hice, y su WhatsApp, para que quien quiera contactarle o tenga alguna pregunta que quiera ser contestada. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vale. Y podría decirle que le pidieran a Félix que nos comparta el formato de Excel que comentó que puede facilitarnos, y si lo comparte por el grupo sería como un poquito más sencillo, tal vez. Félix. Ok, ya lo envío por el grupo. Por el WhatsApp, gracias. Antes de irnos, conocerlo, Félix, me gustaría que me compartieras también Ya voy a pasar por el grupo, y el que quiera el grupo lo puedo hacer. Me puede escribir el número, pero ya lo estoy compartiendo. Ya se lo escribí a José, ya lo pasé a José. Gracias, me escribió José, me escribió Diana Páez también. Perfecto. Perdón. Ya lo comparto al grupo también. Xiomara y Javier, quedamos que al final iban a presentar su compañía haciendo un pequeño networking, presentando sus empresas. Está bien, bueno, les agradezco el espacio. Como ya les dije, mi nombre, arranco yo, Xiomara, ya habrás visto que me mandé. No, por supuesto, no, tranquilo, Javier. Te pido mil disculpas, pero bueno, Javier Loiácono de Filomena Software, soy el cofundador de la empresa. Somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de software. Tenemos 3 servicios fundamentales dentro de la empresa, que es servicios de software web. Trabajamos con software as a service, no sé si seguramente han oído nombrarlo. Es un alquiler de software, simplemente en vez de hacer una única venta se alquila el programa, y lo damos a prestamistas, empresas financieras, negocios, que eso, haciendo a colación de todo este ciclo financiero que venimos viendo, todo este módulo financiero, aprovecho para ti. La parte no financian a través de una tarjeta de crédito, vean la posibilidad de que una tienda, un negocio, una empresa pueda llevar sus ventas a crédito, sin necesidad de una tarjeta. Entonces, también apuntamos a ese público, a empresas comerciales que quieren aumentar sus ventas y las pueden aumentar financiando sin meterse en el costo financiero de una tarjeta, y tener una plataforma que sea robusta, que les permita controlar sus ventas a 1, 2, 3 o 6 pagos si quisieran, o 12. Que a eso le viene muy bien aplicarle un interés. Entonces, además de tener el core principal del negocio, que es comprar económico para vender más caro, a eso le pueden agregar un top más, que es el negocio financiero. O sea que además de la ganancia que tienen por la diferencia de costo de mercadería vendida con la venta, tienen ese interés financiero que al final del día termina siendo más flujo de efectivo.
Eso también lo comercializamos con tiendas y negocios. El otro nicho es software de cobranzas para estudios y despachos de cobranza que se dedican al recupero de deudas. También les puede pasar, hay muchos países que hacen venta de cartera, pero hay otros que se dedican a asignarle la cartera a un estudio de cobranzas o a una empresa que se dedica a recuperar por cuenta y orden de terceros. Y bueno, ahí es donde venimos nosotros con la tecnología. Les ofrecemos el software, le damos la posibilidad de que puedan enviar mensajes de texto automatizados con una estrategia de cobranzas. O sea, tenemos todo un sistema que lo que hace básicamente es arrasar con toda la base de datos de deudores, fijarse quién debe y mandar un mensaje de gestión de cobranza personalizado. Esto es fundamental para bajar los tiempos de cobranza. Hablábamos de las cuentas por cobrar. Tengo las cuentas por cobrar allá bien en el fondo, pero ¿quién paga primero? Se le paga al que reclama primero, al que pagame. Y bueno, un poco de eso se trata nuestra tecnología, ¿no? Mensaje de texto, WhatsApp, email, es una lluvia de bombardeos, llamadas automáticas por... Y el tercer avatar, y último, y ya no los aburro más, es lo que tiene que ver con lo que son las SOFOMES en México. Que tiene que cumplir con un sinfín de cuestiones en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y demás. Entonces, bueno, nuestro sistema de créditos para prestamistas financieras tiene todo ese core de PLD. ¿Vieron cuando van al banco y les hacen llenar un formulario si son personas políticamente expuestas o si tienen algún vínculo con algún político, bueno, etcétera? Bueno, todo ese manejo del sistema también lo hacemos nosotros. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos, nos encanta hacerlo y para lo que necesiten, tanto en materia de software, pueden... Perfecto. Xiomara, todo tuyo. Todo mío. No, pues yo apenas estoy empezando mi empresa de asesoramiento. Mi empresa de asesoramiento, pues venía trabajando en el sector privado y ya pues prácticamente me desconecté de ellos y pues no quiero quedarme de brazos cruzados y es que estoy disponible para poderles ayudar en lo que crean conveniente. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo. El tiempo, pues, no tiene precio, de verdad. En mi caso me quedó bastante claro lo que tengo que hacer ahorita con el contador ya el día de mañana y lo que tengo que hacer de buscar ese financiamiento para la empresa. Así que les agradezco de verdad desde El Salvador, Ana Barrientos, y mucho gusto y a la orden igual en lo que quieran de salud. Gracias. Gracias. Éxitos, Ana, gracias. Edson tiene un comentario allí que es bien acertado, pues, tener un contrato con los contadores y que se agregue la cláusula de confidencialidad, muy acertada.